Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una alegría que podamos estar nuevamente juntos, aunque no en el mismo lugar, pero sí de corazón. Y este tiempo vamos a estudiar, escudriñar la palabra del Señor, y lo vamos a hacer con esta bendición de poder tener este tiempo virtual, de poder juntos escudriñar la palabra del Señor. Yo voy a pedir que usted pueda acompañarme con su Biblia y en su casita, capítulo 13, carta del apóstol Pablo a los Corintios, desde el verso 1. Y antes de empezar en este tema que hemos iniciado, la preeminencia del amor, permítame hacer una oración para comenzar con nuestro estudio. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de poder escudriñar tu palabra, Señor amado, de poder, Señor, en un mismo sentir, estar unánimes, Señor, para poder recibir de ti, Señor. Padre, yo te suplico seas tú hablándonos de corazón a corazón, Señor. Toca, Señor, cada vida, Señor amado. Toca cada corazón, Señor. Háblanos, Señor amado. Danos la sabiduría, la fuerza, Señor amado, la inteligencia para poner por obra tu palabra en nuestras vidas y no ser tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice así, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura que nos presenta nuestro Señor por mano del apóstol Pablo, toca un tema que es el tema más sublime de revelación que trajo nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, la revelación del amor de Dios. El tema que la palabra del Señor nos presenta, les decía, un tema estructural, un tema neurálgico, un tema vertebral en nuestra doctrina, en nuestra fe, en nuestra creencia, y tiene que ver con la preeminencia del amor. Esta expresión que utilizaron los comentaristas en la versión Reina Valera, la preeminencia, dándole ese realce, esa importancia que realmente tiene, queriendo significar de que no hay nada más importante que el amor en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra doctrina, en nuestro caminar, el poder entender lo importante que es el amor en nuestras vidas, en nuestra actitud, en nuestra conducta, es extremadamente importante. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, una iglesia llena de dones,
Ellos estaban muy felices por los dones que se estaban desarrollando en sus vidas, pero Él les dice, yo quiero mostrarles un camino aún más excelente. Estaba bien lo que estaban haciendo, buscar de los dones para poder edificar al cuerpo de Cristo, está bienísimo, pero el Señor les revela y les dice, miren, ustedes pueden tener todos los dones que quieran, pero si no tienen amor, de nada va a servir todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo el despliegue que puedan ustedes estar desarrollando. Fue tan, voy a decirlo así, es tan intenso este tema en nuestras vidas que el Señor, cuando lo trató con los fariseos, mire lo que voy a decirle, los fariseos conocían la palabra del Señor posiblemente como pocas otras personas. Eran estrictos en el estudio y eran en la observación de la ley, voy a decir así, de los rudimentos de lo que ellos mismos habían interpretado, le llamaban la instrucción o la Torá, eran interpretaciones de la ley de Dios que ellos habían hecho. De tal manera que el Señor les dice, muy bien, ustedes tienen tantas interpretaciones, pero todas ellas, aún aplicándolas en su vida, sin amor, de nada sirve, de nada vale. Permítanme leer nuevamente este escenario para que nosotros podamos tenerlo bien claro en nuestra vida, en nuestros corazones. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estaba hablando el Señor del don de lenguas y Él estaba diciéndoles, miren, yo podía estar hablando lenguas humanas y angélicas en la revelación de los dones sobre mi vida, pero si no tengo amor, de nada va a servir. Yo voy a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, no va a tener trascendencia, está diciendo el Señor. Si tuviese profecía, aquí está hablando del don de profecía, un don de los más importantes que puede experimentar el cuerpo de Cristo. Y dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, todos ellos, está hablando de dones y de los dones más importantes que acababa de explicar. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, está hablando de otro don que era el don de dar, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, está hablando aún del martirio, de nada me sirve. Entonces, ¿qué es importante entender para nosotros, mis amados hermanos? Entender de que en nuestra vida cotidiana nosotros podamos poner atención, poder poner proactividad, intencionalidad en el descubrir si nos estamos desarrollando correctamente en el amor en nuestra vida, que nosotros podamos estar creciendo en el amor. Y tal vez la pregunta, como les decíamos el anterior domingo, es y bueno, ¿y cómo yo puedo ir descubriendo esto? ¿Cómo sé si no han pasado 40 años y yo sigo, como dice aquí el apóstol Pablo, cuando era como niño, pensaba como niño? Está queriendo decir, ¿sabe qué? En lo espiritual, yo no puedo quedarme como niño espiritual. El apóstol Pablo les dice en otra porción de la Escritura, vosotros ya debíais ser maestros, pero seguís como niños, necesitando, dice, la leche espiritual. Quiere decir, el alimento más liviano, lo más inicial, todavía están ahí. Y lo grave, mis amados hermanos, es que podemos quedarnos nosotros ahí por décadas, si es que no despertamos. Por eso dice la palabra del Señor, ¿no? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe qué? Es importante que nosotros podamos poner nota de este tema en nuestra vida, pero hacerlo seriamente. En el Evangelio de Juan, en el anterior domingo, revisábamos y encontrábamos algo tan especial. El apóstol Juan diciéndoles, ¿saben qué? No amen de boca nada más, sino amen de verdad. En verdad, amen de verdad. ¿Y cómo yo voy a saber si estoy amando de verdad? Entendiéndole a cómo es el amor de Dios, ese amor ágape. Ya hemos hablado del amor eros, del amor storge, del amor fileo, sus características, su escenario en la vida, su origen en el alma. Pero ahora nos vamos a
concentrar en hablar, en meditar en este amor que es el amor de Dios, el amor ágape. En las primeras expresiones que el apóstol Pablo les presenta a los corintios, lo vamos a hacer en otro momento, también como fue que lo presentó a los gálatas también en su momento, el apóstol Pablo de una manera magistral también, preciosa, importantísima. Y ahora permítame dar un paso adelante en este estudio que estamos desarrollando. Mire lo que dice la palabra del Señor. El amor, dice, es sufrido. Muy bien. Vamos a empezar desde esta perspectiva presentada a los corintios. Voy a guiarles y vamos a caminar juntos en esta ruta que nos traza el Señor en la carta a los corintios. Y dice la primera expresión, voy a decirlo de nuevo, la manera de comportarse del amor en primera instancia, desde la perspectiva de los corintios, dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces, esa expresión que tiene la raíz griega de esa expresión es macrotumia, aquí se utiliza como macrotimeo, quiere decir el amor es paciente, podría traducirse también en la traducción en Gálatas de esta palabra, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y esa expresión es macrotumia, la misma expresión que está utilizando aquí. Hemos mencionado y hemos dicho que la macrotumia tiene que ver con esa virtud, miren lo que vamos a decir, se llaman las virtudes puras, es la virtud que tiene una persona que le permite ser lento para la ira y la desesperación. Lo digo de nuevo, tal vez un poquito más claro, esto tiene que ver, esta virtud tiene que ver con que yo sea muy difícil de enojarme, que los escenarios, las circunstancias de la vida no me saquen de control, como decía mi abuelo, no me saque de quicio, ¿no? Y yo pueda permanecer en esa macrotumia, quiere decir, yo logro mantenerme en control del enojo. Ahora, vamos a hablar ahora sobre ese tema. El enojo y la desesperación. Son dos escenarios que la macrotumia, esa virtud, permite controlar del temperamento. La palabra en el griego es macro, que es amplio, tumia, que tiene que ver con temperamento, ¿no? Entonces, la palabra tiene que ver con esa virtud que permite mantener bajo regla, o voy a decir un marco referencial correcto, mi temperamento. No importando de qué temperamento yo soy, entonces la macrotumia va a hacer que mi temperamento se regule. El amor de Dios en mi vida va a hacer que, no importando yo pueda ser sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, no importa. El amor va a hacer que se controle esta virtud. Y cuando hablamos de virtud, hemos definido en algún otro momento de que la virtud es la cualidad que posee una persona, características que posee una persona que le permiten alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces, voy a decirlo de nuevo, esta macrotumia me va a permitir caminar hacia mi objetivo, el propósito en mi vida, de una manera eficiente, eficaz, correcta, lo diré de otra manera, saludable. Lo diré de nuevo, hablemos del hogar. Cuando hablamos de, muchas veces, nosotros vamos armonizando con muchos conceptos, ¿verdad? Estamos partiendo de este desafío, del lema de este año, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, cuando hablamos de la libertad, hablamos de que es aquella competencia, facultad que tiene una persona de hacer lo que su corazón desea,
siempre enmarcado en el alcanzar el propósito de Dios en su vida, su meta, su objetivo. Y ahí podemos decir, está hablando de la felicidad. ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos ahí de eso que hemos armonizado, volvamos aquí a la macrotumia como una virtud. Hablemos del hogar. A mí me gusta muchísimo dar los ejemplos con el hogar. Usted los puede aplicar de ahí en el colegio, los puede aplicar en la universidad, los puede aplicar en la iglesia, los puede aplicar en un culto, los puede aplicar en una actividad que tengamos de la iglesia. En los campamentos, siempre yo a los equipos, cuando tenemos los campamentos de los días de carnaval, hay un equipo grande que trabaja, yo los llamo y les digo siempre, muy bien mis hermanos, vamos a dar examen estos 3 días. ¿Examen por qué? Porque vamos a tener que poner a prueba nuestro amor. Porque cuando estamos trabajando hay roce, están los nervios, está muchas veces la premura, la hora, están los tiempos, los límites, y todo eso nos lleva a poner a prueba qué tanto nos hemos desarrollado en el amor. ¿Por qué? Porque si yo me enojo y lastimo a alguien o digo algo a alguien, entonces quiere decir que yo estoy todavía caminando en ese escenario de niño, como dice aquí el apóstol Pablo. Cuando yo era como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, entonces pensé como hombre. En la vida espiritual también nosotros debemos anhelar crecer espiritualmente, y ese crecer espiritualmente, permítame darle la noticia, no tiene que ver con los dones. Alguien podría recibir al Señor y ese mismo día recibir dones, don de profecía, don de lenguas, de interpretación de lenguas, de ciencia, podría recibirlo, mi amado hermano, porque Dios da y reparte como Él quiere, y se llama don porque es de gracia, no es algo que yo me gané, mi amado hermano. Dios me lo está dando por el puro afecto de su voluntad. Ahora, mi amado hermano, el crecer espiritualmente tiene que ver con el desarrollo de el amor en mi vida. Y cuando decimos el amor, muchas veces nos sentimos tentados a enmarcarnos en el sentimiento. Y esto no tiene que ver, es más allá del sentimiento. Usted puede, por supuesto, tener el sentimiento, gloria a Dios, pero usted va a tener que entender que el amor ágape es un amor no emocional, no de emociones, es un amor de decisión. Y aquí la palabra nos está mencionando y nos dice el apóstol Pablo el primer punto creo porque es todo un desafío para nuestras vidas. Dice, el amor es sufrido. Quiere decir, cuando yo voy creciendo en el amor, el primer aspecto que debo ir tomándole atención es cómo va mi paciencia. ¿Cómo estoy en paciencia? ¿Será que me estoy enojando rápidamente? ¿Será que me desespero? ¿Será que me descontrolo en la ira? Y porque lo siguiente que dice, mira, el amor es sufrido, es benigno. Va muy de la mano, está muy de cerca. Pero permítame leer una porción de la Escritura, nos va a ayudar. Efesios capítulo 4. Dice así, capítulo 4, verso, leamos desde 17, mire, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Molto bene. Aquí a los Efesios, el apóstol Pablo les presenta también este desafío. Habla de la benignidad, de la misericordia. Les está hablando, les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice: sed benignos unos con otros. Benigno, ¿sabe qué significa? Ponerse en el lugar del otro. Es una virtud que te permite, voy a decirlo así, que me hace tener el cuidado necesario para que lo que yo diga no lastime, lo que yo haga no lastime a quien yo amo. De tal manera que si estamos en el hogar, en la casa, mire lo que dice aquí: quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, toda amargura, dice, quítese de vosotros. Dice la palabra del Señor aquí en Efesios, que acabamos de leer, dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir, ¿sabe qué? Van a haber cosas que nos van a hacer experimentar esa emoción de enojo. Pero dice la palabra del Señor: no pequéis. ¿Sabe qué significa? No hable, mi amado hermano, mi amada hermana, no diga nada en el enojo, porque usted va a pecar y le va a dar lugar al diablo. Ahora, ¿qué es importante entender en este sentido? Dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debo entender yo? Aquí dice, ¿saben qué? Ustedes son miembros los unos de los otros, son un solo cuerpo. Y cuando nosotros no tenemos este cuidado, cuando nosotros, voy a decirle lo siguiente, mi amado hermano, cuando nosotros decidimos convivir con el pecado, es pecado. Es pecado la gritería, es pecado la maledicencia, es pecado ser, más atrasito aquí dice, éramos nosotros hijos de ira. En el capítulo 2 dice: porque vosotros erais hijos de ira, como nosotros, dice, en otro tiempo. ¿Y sabe qué significa eso? Que Pablo hace la expresión de ser hijo de la ira, que no podían dejar de ser así. Pero él dice: gloria a Dios que hemos nacido de nuevo, que somos revestidos, dice, del nuevo hombre, creados según Dios, ahora ya con una nueva naturaleza. Ya no tenemos que seguir con la vieja naturaleza. Y debo de entender yo, es necesario que nosotros entendamos, podamos comprender de que esto entristece el corazón de Dios. Y aquí voy a permitirme armonizarlo, porque tal vez hasta aquí usted dijo, ¿sabe qué? Este tema es un tema de carácter, este es un tema de temperamento. Ya le dije la raíz de la expresión. Macrotumia está hablando justamente de ese escenario amplio del temperamento. Pero esta virtud va a permitirte controlar lo negativo de tu temperamento. Si tú eres explosivo, colérico, sanguíneo, que te es más complejo controlar tus emociones, entonces, mi amado hermano, es importante que tú puedas permitir que el Señor trabaje en tu corazón, que ese amor perfeccione tu vida y tu corazón. Mire lo que voy a decirte, mi amado hermano. Cuando la palabra del Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo, cuando una persona empieza a perder este cuidado, siendo creyente no le afecta convivir con este pecado. Es importante entender lo que es como el pecado de fornicación, como el pecado de adulterio. Capaz que si nosotros lo ponemos ahí, fornicación, adulterio, no, ya ahí sí le entendemos.
Y sería una locura para nosotros convivir con el adulterio, convivir con la fornicación. Nos queda clarísimo que es totalmente destructivo, pero déjeme decirte, hermano querido, que así de destructivo también es la ira y el enojo y la maledicencia y todo esto que la palabra del Señor nos está mencionando. El no tener control sobre la ira me está haciendo vivir con un pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me enojo no mido. Por eso dice la palabra del Señor que en la ira del hombre no se expresa la justicia de Dios. Quiere decir que cuando yo me enojo no va a venir la justicia de Dios. Entonces es importantísimo que yo entienda que este es un tema de amor por alguien, no, mi amado hermano, de amor por Dios, de permitir que el amor de Dios toque mi vida y yo también ame a Dios. Dice, no contristéis, pero hay personas, mi amado hermano, que han perdido esa sensibilidad, han quedado indiferentes, por no decir que les está importando muy poco qué es lo que Dios piensa, lo hacen. Y es más, hay un tema además de arrepentimiento. Si les toca volver a hacerlo, en su mente ya lo vuelven a hacer. O sea, han aceptado volver a hacerlo. Por así decir, si yo me enojo hoy y me enojé y grité y me descontrolé, yo no estoy dispuesto a mañana, si me vuelven a hacer el escenario por el que me enojé, me voy a volver a enojar. Yo he decidido, o sea, estoy resignado a convivir con el pecado. No sé si me estoy explicando claramente, de poder arrepentirme. Hermano, esto empieza con arrepentirme, decir, Señor, perdóname, haberle entendido. Lo voy a volver a poner al lado y lo voy a emparejar ahí, adulterio, fornicación. Porque dice lascivia, no se entregaron a la lascivia con avidez para cometer todo descontrol. Entonces, ponemos ahí el adulterio, la fornicación. También vamos a poner ahí el enojo, la ira, la maledicencia. Todo eso son pecados. Mi amado hermano, dice la palabra del Señor que cuando nosotros entramos en este escenario es como pecado de homicidio. Es como matar a alguien, porque lo estoy matando espiritualmente. Por eso dice la palabra del Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. Cualquiera que le dice a su hermano necio, ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le dice fatuo, ya queda expuesto al infierno de fuego. Porque vuestras manos están manchadas de sangre. Entonces nosotros no estamos logrando comprender que cuando nosotros golpeamos, cuando nosotros hacemos una afrenta, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros tenemos esa ira no controlada por Dios, por el amor de Dios, entonces nosotros somos altamente destructivos. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Nos autodestruimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que yo no le estoy entendiendo a la presencia de Dios. Yo muchas veces les he dicho, ¿sabe qué, mis amados hermanos? No le entiendo ni quiero entenderle. ¿Cómo es que yo podría ir y entrar a hablar con el Señor, adorar, alabar, leer la Biblia enojado con mi hermano? En primer lugar, no existe, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor, si tú te acuerdas cuando vengas a la presencia de Dios trayendo tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contigo, ve y arregla con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que no estamos entendiéndole. Creemos que nosotros podemos vivir en paz con Dios y en guerra con mis hermanos. No, no existe. No existe, mis amados hermanos. Yo debo estar en paz. ¿Qué significa? Yo estar en paz. Si alguien está en guerra, bueno, será su problema de esa persona. Pero yo mantenerme en paz. Así como dice aquí cuando leímos. Dice, si alguien te hizo algo, te ofendió, perdona, así como Dios también te perdona a ti. Sé misericordioso, así como Dios ha tenido misericordia de ti. Mira lo que voy a decir, mi amado hermano. Si es que nosotros dejamos que estas raíces de amargura, porque tienen que ver con una raíz de amargura, en nuestro hogar tomen lugar, vamos a ver cómo se destruye nuestro hogar delante de nuestros ojos. Por eso es tan importante. Ahora mira lo que voy a decirle. Cuando un hijo de Dios entra en la presencia del Señor, si ha vivido así, lo primero que el Señor te va a llevar es a arrepentirte por ese escenario.
Si tú estás pudiendo pasar, quiere decir que tú no estás en la presencia de Dios, mi amado hermano. Tú estás cayendo en ese error de los fariseos, de creer que estaban, de que se golpeaban el pecho y hacían mil cosas el sábado, casi eran unas momias que no se movían. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Lejos estaban del amor, de poder amar, porque hay que entenderle. Por eso dice la palabra del Señor que la ley fue dada hasta que llegue la simiente. Quiere decir, la ley fue dada hasta que yo pueda vivir en amor. Ya vamos a explicarlo eso también bien a detalle, pero hoy lo que estoy queriendo significar y que nosotros podamos entender es que nosotros debemos negarnos a convivir con este pecado. Voy a decirlo de nuevo, nosotros debemos negarnos a no amar, a no vivir en el amor, a ser perfeccionados en el amor de Dios. Y cuando ese amor de Dios, ¿cómo? Y entrando yo en su presencia, y cuando entro en su presencia, de verdad en su presencia, entonces Dios me va a revelar, me va a decir, esto no estuvo bien, lo que dijiste no estuvo bien, cuando lo heriste, me heriste a mí. Por eso dice la palabra del Señor, estuve enfermo y no me fuiste a visitar, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Sabe qué significa, mi amado? Porque cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Usted puede hacer una inferencia lógica. ¿Sabe qué significa? Que lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos, a Dios lo estamos haciendo. Y debemos entender de que cuando yo en mi casa soy torpe con mis hijos, torpe con mi esposa, puedo ser agresivo, puedo no tener el cuidado, que cuando yo hablo estoy lastimando, estoy golpeando, estoy destruyendo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No le estoy entendiendo que lo estoy haciendo con el Señor, como si estuviese haciéndolo con Él. Por eso dice el Señor, si no lo hiciste con estos pequeños, conmigo no lo hiciste. De tal manera que nosotros debemos poder entender y en estos primeros pasos del desarrollo de nuestra vida en el amor, debemos tomar en cuenta esto que dice el amor es sufrido, quiere decir es paciente. Y empecemos a buscar cada uno de nosotros. El Señor, mi amado hermano, está dispuesto a ayudarte, a ayudarme, a que nosotros podamos caminar en esta virtud, en el amor, en crecer. Decirle al Señor, Señor, yo quiero crecer en el amor. Si yo antes era iracundo, era aburrido, era intolerante, era implacable, era inmisericordia, ahora ya no lo voy a hacer más. ¿Sabe qué? Tú eres libre en Cristo Jesús para tomar la decisión de vivir en libertad. Pero muchas veces nosotros, mira lo que voy a decir, nosotros nos aferramos a esos pecados porque esos pecados nos han dado una arma ficticia, una arma, voy a decir, totalmente efímera de control, una arma de manipulación, una arma muchas veces de coraza, me siento protegido de esa manera. Cuando yo soy torpe me siento protegido, no se acerca, entonces yo voy golpeando, esa actitud tiene que ver con mi necesidad de control, mi necesidad de manipulación. Y entonces cuando yo veo que de esa manera voy manipulando, voy torciendo, ¿ves lo que voy a decir? Voy haciendo lo que yo quiero, porque cuando me enojo, entonces ya no te enojes, ya está bien, ya. Es como un niño, ¿no? La mamá cuando cae en ese juego, imagínense el niño, empieza a llorar, se tira al piso, ya mi mamá, toma, ¿qué quería? Este juguete, ya, toma ese juguete, va al supermercado y sale llorando al supermercado, la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño se va a tirar al piso, va a dar vueltas, ¿por qué? Encontró la manera equivocada, totalmente equivocada, de manipular las situaciones. Entonces, mi amado hermano, el tema del enojo es un tema de manipulación, es un tema de descontrol y control, descontrol mío para controlar, ¿no? Encontré la manera de amenazar aún con el enojo, con la ira, ¿no? Cualquier cosa me enojo y bueno, el que es más educado entonces no quiere quedar mal, ¿no? Imagínense, supongamos aquí en la iglesia, usted llega, ¿no? Y empieza a enojarse, ya mi amor, tranquilo. Y está bien, ya vamos a hacer como quieres. Querías que comamos pollo, vamos a comer. ¿Cómo están, hermanos? Tranquilo, estamos felices, todo bien. Eso es, hermano querido, ¿no? Alguien encontró la manera de hacer de manera incorrecta algo que podía hacerse de manera correcta. Entonces el amor, mi amado hermano, que nosotros desarrollamos en la presencia de Dios, el amor en su presencia nos va a permitir ser pacientes.
que este tiempo, estos días que tenemos de estar juntos en familia, de compartir, podamos tener la paciencia necesaria. Podamos decir, Señor, yo quiero amar, pero dígale, quiero verlo en mi vida. Quiero poder experimentarlo de verdad, no de boca, no decir soy cristiano, amo con amor ágape, pero no le entiendo al tema, ¿no? Cuando viene le doy lugar al diablo, como dice aquí la palabra del Señor. No le demos lugar al enemigo. Mis amados hermanos, el Señor nos ha llamado para vivir una vida en abundancia, en libertad. ¿Y sabe qué? Realmente estos ingredientes en nuestro hogar, estas bendiciones para nuestro hogar son realmente mega bendiciones. Imagínese un papá paciente, una mamá paciente con macrotumia. ¿Sabe qué van a salir? Hijos pacientes con macrotumia, con misericordia, con benignidad. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga grandemente. Cuídese. El próximo domingo estaremos juntos.